tipo de eventos es como una cajita de resonancia. Si uno lograra que cada uno de ustedes se llevara un chiquitito todo esto para tratar un tema que es muy complejo a nivel nacional, que se le presta muy poquita atención, como bien lo decía Richard, no se meten adentro. Más de un legislador a veces cuando uno le plantea estos temas dice es un tema áspero, dale para adelante. O sea, tratan de ponerse como de por fuera. También hay que ser muy honesto, hay mucha sanata en esto. Ustedes piensen en los referentes que tenemos en cualquier partido y uno dice, bueno, ¿cuáles son sus credenciales en la materia? No, se construyen para una campaña o se van transformando a lo largo de algunos años, entre comillas, en referentes, pero cuando uno rasca, no tienen esa impronta de conocer las internas como para poder manejarlo, no solo de la policía, del Poder Judicial, de las cárceles, de cómo lo viven los ciudadanos, de cómo lo vive cada uno desde su lógica, y vamos a encontrar un montón de situaciones como por ejemplo tú leías algo que apenas me hacías acuerdo de esa tarea. A mí me tocó ser asesor de Juan Faropa en el primer gobierno del Frente Amplio por un tema generacional, nos llevábamos muy bien, yo estaba en actividad y me acuerdo que con Rocío Villamil, hoy fallecida, ella luchaba mucho por las dificultades que tenían los familiares de los adictos. Era una pata del fenómeno del delito. Nos contaba lo difícil que era tener que ir a comprar la droga a los padres para que no fueran los hijos a las bocas de venta. ¿Para qué? Para evitarse todo ese daño que sabía que se iban a generar. Y sentían que eran rechazadas y expulsadas por el sistema. Y me acuerdo que cuando las escuchamos por primera vez en el ministerio, la idea que se nos ocurrió era crear una comisión de trabajo para poder recibir todas las inquietudes de los familiares y tratar de encontrar soluciones institucionales. Entonces, ¿qué logramos? Que desde el ministerio, a mí me tocó presidir esa comisión, diseminar la información que nos traían a las unidades operativas y con los resultados después hacerles una devolución. Primero que entendieran cómo funcionaba la investigación a nivel policial, los familiares, y después contarles los resultados de lo que nos habían traído, los buenos y los malos. Era muy importante y sentimos que se había hecho mucho. Pero ¿qué sabemos también de ese fenómeno? Que hay mucha gente que sufre los delitos que cometen quienes consumen. El famoso pastabacero, el que en más de una charla nos dicen que hay que erradicarlos del planeta, que hay que mandarlos a la cárcel y más de uno te llega a decir hay que pegarles un tiro, tienen que hacerlos desaparecer. Y nos olvidamos que detrás de eso hay una adicción, una enfermedad que también hay que trabajarla. Si no, nos estamos mintiendo. Y van a encontrar un montón de gente que les va a decir que en 3 meses solucionan esto, que en los 6 primeros meses con una ley de urgente consideración van a resolver un montón de historias, que tiene que haber autoridad de un presidente para que le diga a su ministro que haga las cosas y obliga a la policía a actuar. Y yo escuchaba a Richard y uno que conoce la interna, porque tuve 31 años en el ministerio también, yo me fui en el 2011, no es tan fácil. No es tan fácil, porque las cosas cambiaron y algo de eso vamos a ir hablando. Entonces uno cuando ve eso dice, bueno, ¿cuánto hay de hipocresía en un montón de gente? Que ahora en campaña se incrementa, ¿no? Porque ahora se vienen los tiempos donde aparecen todas las soluciones, pero absolutamente todas las soluciones. Algunas que van a ser como refritos. Y digo refrito, ¿y a qué me retrotraigo? El tema de seguridad pública es un refrito. Todas las medidas se fueron como modificando, mutando con el tiempo y le vamos cambiando el nombre. Vamos a poner ejemplos. La Comisaría de la Mujer. 1988 se crea, Gobierno del Partido Colorado. Gobierno del Partido Nacional, Comisaría de Defensa de la Mujer y la Familia. Gobierno del Frente Amplio, Unidad Especializada de Violencia Doméstica y Género. Adentro que tiene exactamente lo mismo. Entonces aparece curso por aquí, curso por allá, sensibilización por acá, más sensibilización por allá, pero no logramos encarar el tema. ¿Ah? Nos cuesta una enormidad. Uno dice, pucha, hay que cambiar, hay que generar algo. Bueno, tenemos que especializar. A lo largo de los años, siempre era cantidad y no calidad. ¿Cambió algo? No, exactamente lo mismo. En la denuncia penal que nosotros hicimos, en el caso Anzalone, que es público y notorio,
que lo procesan al director de Asuntos Sociales y a su hermana por no tener título. Una denuncia que nos llevó 1 año y pico de investigación y que, bueno, se llevó al resultado del procesamiento. Pudimos verificar que no hay una política de Estado en materia de ingresos en la Policía Nacional. No la hubo, no la hay. Soñamos con que la haya. Pero tenemos que saber que primero era un modelo europeo, que estaba la persona que más sabía aparentemente y por eso la contrataron, pero después apareció el modelo yanqui y se contrataron a determinadas personas. Si uno miraba el proyecto eran 5 hojitas. No vayan a creer que en ese proyecto había pie de página, referencias, anexos académicos. No, era algo como uno lo vio siempre, firmado en este caso por el subsecretario Jorge Vázquez, que era quien definía las realidades en materia de ingresos a nivel nacional. Creo que de alguna manera se sigue haciendo igual. Dicho sea de paso, hoy no sabemos cuántos policías no aptos hay en Uruguay, porque antes eran no aptos, después le pusimos que no se ajustaban al perfil acorde para ser policía, o sea, no tenían las características. Y uno dice, pucha, ¿qué pasó? Que ya en el 2006 una psicóloga con una gran valentía de espíritu denunció que en la Escuela Nacional de Policía habían entrado cadetes que no podían haber entrado. Y después de 2 años, cuando casi estaban en tercer año, los tuvieron que dar de baja. Eso me motivó para empezar a verlo. Eso terminó en un sumario, no terminó ninguna denuncia ni en procesamientos. En el 2013 hicimos un pedido de informe, nos contestaron algunas cositas. Me enteré que los sobres de los ingresos de la Policía Nacional están lacrados. O sea, yo me imaginaba al rey poniendo el sellito en el expediente. Y estuve a punto de preguntarles cuántos kilos de lacre compraba el Ministerio del Interior en forma anual. Después, el tiempo no te da, siguió. Y recién en el 2017 se da el procesamiento, nos enteramos de cómo funcionaba esto, cómo venía esa situación. Entonces uno dice, tenemos problemas, porque quien nos cuida tiene que ser una persona saludable, tiene que ser un fiel reflejo de lo que queremos en materia de seguridad. Pero si no lo sabemos, ¿cómo vamos a reclamar? Porque acá puede venir el más encumbrado de los políticos, o podemos escuchar a Bonomi o a Jorge Vázquez en la tele, o un periodista no va a hacer la repregunta que todos queremos que haga, porque no conoce. Ser cronista policial no es saber del tema seguridad. Eso, por las dudas, que a veces uno quiere mucho el cronista policial y tenemos varios amigos ahí, pero más allá de eso, a veces no está la repregunta de ¿usted se anima a decirme cuántas personas están patrullando nuestro país que no están en condiciones de ser policía? No. Los sindicatos, que Richard plantea con mucha altura, ¿cómo hace un sindicato para decirle a sus pares vamos a investigarnos para ver quiénes entraron o no están cuando son compañeros? Es difícil. Más allá que me consta que se ha hecho, pero no con la intensidad que uno quisiera. Vieron que solo nos metimos en el tema ingresos. ¿Y por qué elegí ese tema? Porque es uno de los temas claves para tener una mejor policía, para que nos cuide. Si no, lo contrario, ¿quién está cuidándonos? Entonces, eso es cuidar a quien nos cuida. Un primer paso, saber quién entra a la policía. En el expediente penal quedó clarísimo que los cambios que se dieron en materia de ingreso fue porque los jerarcas cuestionaban la cantidad de gente que se le decía no apto. Por lo tanto, empezaron a generar una segunda opinión, luego desmerecieron los ingresos al punto que yo estaba en el ministerio todavía en la era de Daisy Tourné. Para el Uruguay profundo, lo cual discrimina al Uruguay profundo, se les exigía 6º año de escuela. Pero se olvidaron que después cualquiera de esos policías, por ejemplo, pasaba a vivir en pareja o se casaba con una maestra o un maestro, y la ley permitía que después lo acompañara si lo mandaban a ese maestro, por ejemplo, a Montevideo. De estar patrullando el interior del Uruguay profundo, capaz que estaban 18 de julio de Ejido, después con 6º año. Pero también hay trampitas. Tiene que hacer 3er año para poder ascender. Pero después cambiamos la forma de ascensos y la cantidad de grados y transformamos eso, y eso que se había propuesto en un principio se detonó. Nadie lo preguntó más. Entonces esa gente ascendió hasta porque la ley dijo ya no tenés más 7 grados, tenés este. Cosas que pasaron hace bien poquito. De 14 grados pasamos a 12. Entonces uno dice, mirá, y ahí tenemos otro detalle. ¿Qué precisa la policía para funcionar?
Soy medio preguntón, pero digo, a ver, ¿qué le parece que precisa? Saberes, presumo, experiencia. Hoy tenemos jerarcas en las más altas jerarquías que tienen 40 años. Y vos para cualquier empresa decís, bien, la juventud al frente de la gestión. En la policía es un problema. Porque en la policía, si no tienen experiencia acumulada, les cuesta investigar. Ah, dije investigar. En Uruguay, ¿dónde se aprende a investigar? ¿Quién se anima? No hay una escuela de investigadores. ¿Cómo aprendimos a investigar? Con el maestro, con el que sabe más, el que te va dando y orientando como en una cadenita sin fin. No lo tenemos. Claro, distraído yo. Los fiscales saben investigar. ¿En la Facultad de Derecho se enseña a investigar? Qué problema, ¿no? Pero Jorge Díaz, en su momento, que estuve hablando con un amigo que me decía que es de los pagos, que él además de vez en cuando dice que es de los pagos y lo reitera, aclaró en su momento, miren que vamos a investigar más o menos lo mismo. Claro, él sabía, primero que no tenía buenos investigadores y que a su vez iba a investigar con los mismos que venían investigando los demás, con una diferencia. Los jueces tenían años de esto, los fiscales se están arrancando. Entonces nos vamos a un ejemplo tonto, San Luis, que fue el más paradigmático. Le pegan un tiro a una persona, el forense dice que no tenía técnico radiólogo o médico radiólogo, sepultan el cuerpo, después van al juzgado, todo el mundo se enoja con el juez además porque libera a la persona después termina matando de nuevo, porque dijo que no pudo verificar que el arma que disparó tenía que ver con la bala que mató, pero la bala ¿dónde estaba? Enterrada, con el cuerpo. Tiene razón, no tiene técnico radiólogo, no tiene médico radiólogo. ¿Cómo hacían antes los forenses? ¿Qué hacían antes? Mecánicamente llegaban a la bala. Un alambrecito que seguía la ruta del impacto y donde entraba en el cuerpo hasta llegar a la bala, o cortaba y llegaba a la bala. Ahora, el médico forense no supo. La policía no pudo decirle al fiscal, mire que se puede hacer de otra manera, y el fiscal no sabía. Y después se enojan con el juez. Mata de nuevo. ¿Qué nos dice Bonomi? Todo el mundo sabía que era criminal. Algo está mal. Sí, genial, pero no basta desde el punto de vista legal que todos sepan. Hay que probar las cosas. Se fue en libertad bien el hombre. Era un criminal y volvió a matar. Entonces, cuando hablamos de seguridad, distraídamente, actores encumbrados de nuestro país, vamos a referenciar nuevamente al doctor Jorge Díaz, él dijo, la academia, todos los involucrados en esta materia con el nuevo CPP, no dicen que impacte en la seguridad pública. Capaz que tiene razón, pero como a uno le gusta dar argumentos sobre esto y lo podemos debatir y discutir con quien quiera, pero a veces no se discute mucho, si yo todo lo resuelvo y lo formalizo con juicios abreviados, o sea, de onda las partes se ponen de acuerdo, al abogado defensor privado le conviene porque resuelve rapidísimo, y te diría que hasta en su labor le va mejor, porque el criminal llega hasta ahí, se va bastante más rápido y beneficiado de alguna manera, y sorprendido de que ahora se va mucho más rápido que antes, incluso el juzgado, cuando antes era, ¿se acuerdan? La puerta giratoria, entraban y salían, ahora ni entran, o sea, creo que golpean la puerta y de dentro le dicen váyase, más o menos, y nos dicen todavía que se resolvieron un montón de casos por este mecanismo rapidísimo de ahora, y se publicita y se nos cuenta como algo saludable. Entonces yo decía, qué equivocado que está el doctor Jorge Díaz. Si yo soy criminal y voy empujado y veo que zafo rápido, en vez de estar al borde del abismo y creer que me voy a caer, alguien viene y me hace un puentecito para que yo lo cruce y me vaya. ¿Se acuerdan el Toto Silveira cuando dice que es un problema de cabecita? Si yo tengo cabecita de criminal y no trabajo la cabecita y no trabajo el corazón, probablemente siga siendo el mismo criminal. Y si yo te digo, tenés que pedirle disculpas al jefe de policía a nivel público,
y a su vez obligan al jefe, porque no es que lo obliguen, le dan la orden de que vaya a la radio a recibir las disculpas del delincuente cuando apedrearon a los policías. Y él lo va a pedir, porque uno cuando hacía pericias en el juzgado, que veía, el delincuente lucha por su libertad, trata de zafar, como dicen ellos, de la manera que mejor puede. Acá la ley le dice zafar rápido, devolveme la plata y lo podés depositar en hábitat. Probablemente capaz que hace 2 rapiñas más para devolver la plata. Pero ¿qué aprendí trabajando en una propuesta que se llamaba Asumir? Estaba la Facultad de Derecho, la Suprema Corte, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, que estaba yo por esa propuesta, y una ONG. Un día le dice este buen hombre que trabajaba en la ONG, dice, está bien, en esta no tenés nada que ver, y en las 7 anteriores que no te agarraron, era como que él sabía cómo era el camino del criminal. Cuando el criminal viene en ese camino, en esa escalada del crimen, lo vive así, lo vive natural. Si vos no trabajás en serio y no tenés un dispositivo que diga, mi amigo, está bien, la ley dice que se puede ir, pero mire que tiene que ir 2 meses a un curso, yo que sé, de justicia restaurativa, ¿tá? Para trabajar con la víctima y trabajar contigo y trabajar con el entorno. Bien, esa podría ser una. La otra, que haya algo tan raro, tan complicado, que en Argentina lo tienen, solo cruzar el charquito, una unidad de contraventores para las faltas. Acá los mandamos a la seccional a firmar cuando no hay nadie en la seccional. Firma. No puede salir en determinado horario, pero esto y esto no lo trabajamos, seguimos sin trabajar. En esa unidad de contraventores es como una cárcel, pero para cumplir horarios. O sea, vos te dicen, no puedes ir al fútbol durante tantas horas por haber armado el lío, tenés que ir a esa unidad. ¿Qué siente el delincuente? Que cuando entró, atrás hay una puerta que hace clac, clac, y pasa un pasador de hierro. Sabe que es una cárcel. Lo más parecido a la otra, a la más difícil. ¿Es tan difícil pensar en eso, armar algo así? ¿Se podría para trabajar las faltas? No, tenemos que escuchar jerarcas que dicen, las faltas tendrían que transformarse en un delito. Genial. No se enteraron que está en el Código Penal, que las faltas son delitos enanos, que son delitos de los chiquititos que no los visualizamos como los demás, pero es un error. Eso te habla de la formación. Entonces, cuando uno empieza a ver todo esto, uno dice, bueno, la seguridad es mucho más de lo que vemos en los informativos, pero muchísimo más. ¿Cuándo fue? Siempre lo aprovecho a Richard, porque ya que lo tenemos acá, está en actividad, más allá que tenés sindicato. En el último año, ¿cuánta práctica de tiro hiciste? No me jodas. Estuvimos en el Parlamento y le hice la misma pregunta delante de todos los legisladores. ¿En los últimos 2? ¿5? Ah, mirá qué bien que se capacita la policía en el tiro después del egreso, ¿eh? Hubo legisladores que se levantaron enojados a llamar a Bonomi ese día, ¿te acordás? Porque claro, nos jactamos de que damos formación y después no la ves en la cancha. Vos la precisás. Ahora, todos nosotros, ¿no es verdad que creemos que tiene mejor formación? ¿Sí o no? Sí. Estamos convencidos que te hacen una llave, lo dejan quietito, no se mueve, porque lo paralizaste en el suelo. ¿No? No. Eso no se enseña así porque no hay un entrenamiento periódico. Lo escuchaba a Richard decir, le van a dar más horas, le van a decir que falta un día más porque tiene que tener un día libre por semana. ¿Eso no afecta a la seguridad pública? El que está diciendo yo te doy esto, no es consciente, entiéndase como Richard dice la patronal, el Ministerio del Interior, no sabe que con eso afecta a la seguridad. Entonces, Richard decía algo que digo, yo por suerte tengo el dato acá. En el país, hace un par de meses, teníamos 29.091 policías, total. ¡Puah! Y tenés asesores políticos, hablándote de la tasa de policías cada 100.000 habitantes, con un número ficticio, ni siquiera es este. Te hablan de 31.000, 30.000, 32.000. Sanata, es sanata. No sé de dónde sacan los números, pero te lo dicen. Creo que hasta con una buena intención, pero sin profundizarlo efectivamente. Entonces vos decís, está bien, está bien.
Personal ejecutivo, el combatiente que lleva armas, el que puede detener gente, más o menos. En el territorio nacional tenemos 23.123, tenés un montón. Sí, tenés razón. Pero tenés que sacarle los bomberos. ¿Cuántos bomberos tenemos? Nadie sabe, ¿por qué vamos a preguntar? Si eso pasa una vez cada tanto, además. 1.536. Se lo tenés que sacar a los 23.123, ¿no? Pero si te digo que además tenés que sacar los del Instituto Nacional de Rehabilitación, que son 2.600. Se te va achicando, ¿viste? Complicado, ¿no? Sacate los de la Escuela Nacional de Policía, la Dirección Nacional de Educación, que son 393. Y seguimos achicando. Sacá al subjefe. Al subjefe no lo ven patrullando, o me equivoco. ¿Patrulla? No. Los comisarios, capaz que alguno de vez en cuando sale. Si entras a mirar, ¿qué te queda? Pero dividilo en tres turnos. Sin tomar en cuenta esto que yo le decía que le vamos a dar una horita para el tema de la nocturnidad y algún día más. Sacale las licencias maternales, que son derechos que están adquiridos, que están bien y están buenos. Yo les cuento una anécdota. Saben que con Faropa lo discutimos esto, y se hizo una ronda de visitas a gente que trabaja en muchos géneros, que digo, en materia de violencia doméstica y abuso es mi alta especialización en el tema género, que no es lo que estamos discutiendo hoy en Uruguay. Esto que se habla de la ideología de género y todo lo demás, es otra cosa, no tiene que ver con lo que uno aprendió. Que en realidad es aprender lo que tú tenés de mujer y que me sea bueno para mí, lo que te sea bueno para vos como mujer de lo que es uno varón, cómo fuimos socializados. Todo eso es algo que hay que trabajarlo y trabajarlo en serio, pero no como estamos generándolo hoy, que se está haciendo una grieta con el todes, el todas. Es complejo, es mucho más que un tema técnico, empieza a ser un tema filosófico, ideológico de última, ¿no? Que no es para hoy, pero vale la pena ponerlo en carpeta. Entonces, cuando uno dice, ¿cuánta gente tienen en Río Branco, digo, en Cerro Largo de policías? ¿Ustedes saben? Yo no dije gente, no dije hombres y mujeres, sino ¿cuántas personas son policías en Cerro Largo? ¿Saben? ¿Qué problema, no? Ahí hay un problema de compromiso nuestro no saber. Menos mal que vinieron y se transforman en la cajita de resonancia que uno pretende que sea. Bueno, Cerro Largo tiene en total 516 ejecutivos. Divídanlo entre 3, repártanlos dentro de todas las unidades del departamento. Ahora, si Cerro Largo además es un departamento de frontera, se me empieza a complicar. Pero el interior tiene la misma capacitación que los de Montevideo. ¿Qué piensan? Vos que estuviste en Montevideo, hoy te tomé a vos de ejemplo, pero vos que estuviste en Montevideo y estuviste en el interior, ¿es la misma? Vienen rezagados. O sea, lo que se aprende en Montevideo al interior nos cuesta mucho más. Pero el delito se corrió. Se corrió ahora, porque cuando Guarteche, hoy fallecido, decía que era como un globo que lo apretabas y se inflaba, me acuerdo que el mismo día Bono me dijo, no es así. Ahora los agarramos. Y eso fue cuando pusieron las cámaras en la Ciudad Vieja. O sea, si hará tiempo de eso ya, ¿no? Ahora el delito se corre, claro que se corre por la obligación, el tema de la bancarización, sacamos dinero de la calle, todo eso para evitar los delitos. El delincuente, que claro, es buenísimo el delincuente, va a encontrar un mecanismo para que en su tarjeta le depositen dinero y no va a ir a explotar cajeros, a llevarse remesas, no va a ir al interior donde no hay ni policía. ¿Qué va a hacer el delincuente? ¿A dónde va a ir? Donde hay más posibilidades. Pero los delincuentes fuera del país analizan nuestras debilidades o fortalezas. ¿Qué creen ustedes? Sí. Van a decir, che, conviene ir a tal lado porque es un boleto robarse esto. Y eso también es parte de la seguridad pública. Entonces, cuando uno dice, che, estamos formando investigadores, vieron que me fui un poquito para atrás, y uno dice, ¿no necesitaríamos una escuela de investigadores en Uruguay? Sí. Pero vas a hablar con las autoridades y te dicen, nos formamos en Cambridge. Nosotros vamos a fortalecer los datos nuestros con Harvard. Siempre estás precisando de alguien para que te diga lo que haces es bueno. Y con eso ya quedás a cubierto y le diste un manto de esto es serio. No.
Tendríamos que saber qué se precisa para formar un investigador. Cuando ustedes tienen un problema de un hurto de vehículo en Uruguay, le llevan el auto, se lo afanan, se lo llevan. ¿Quién investiga eso en Uruguay? Lo primero que van a decir es la policía. Está bien, lindo sería que no. Automotores no existe más en Montevideo. Los datos estaban atrasados. Puede ser que ahora estén un poco más actualizados. Pero ustedes que escuchan el informativo, se encontró un vehículo incendiado que estaba requerido por hurto. Ustedes dicen, bien. Eso te da a entender que está buscándolo. No, claro, con la matrícula es un boleto, vas a los datos y lo encontrás. Pero ¿quién lo busca en la calle? Casi nadie. Hoy no existe una unidad de esas. Ahora, estamos en la frontera, para no irnos del departamento. ¿No deberíamos tener una división de fronteras? México, Estados Unidos, eso, especializados en eso. Sí, pero si nosotros licuamos los saberes de la policía y ahora se pasó tabla rasa, todos los policías pueden hacer todo. Yo tengo una frase que es, un policía te hace un procedimiento, te hace una detención, dispara un par de tiros, te hace una planchada, te hace tortas fritas, una milanesa en 2 panes, todo te hace un policía. No, el policía tiene que ser profesional en lo suyo, lo tiene que coordinar. Pero no lo digo yo, tenemos un problema de coordinación, lo dijo la ayer. ¿Se acuerdan? Qué razón que tenía la ayer. Se rasgó las vestiduras y salió públicamente. La ayer a 2 años a mi derecha. O sea, salió 2 años antes que yo de la escuela de policía. Yo lo escuchaba a la ayer y digo, lo que está diciendo es verdad. Fue siempre así. Pero cuando yo estaba a cargo del departamento de ausentes y estaba buscando un familiar tuyo que podía estar en situación de calle, era obvio que el MIDES tiene un registro. Y otras tantas instituciones tienen un registro. Que por la protección de datos a veces les cuesta dar. ¿Cómo te los damos? ¿Cómo lo piden ustedes? ¿Cómo creen que se debería hacer? Hola, doctor, juez. El MIDES no me los quiere dar. Maestra, este nene se está portando mal, más o menos. Al otro día te lo mandaba. Chau. ¿Precisás coordinar? Cuando la ley es clara, como bien lo dijo Richard, ya está, van a encontrar proyectos de legisladores y legisladores, porque estamos en campaña, o sea, están los que están, más los que quieren llegar, que le dicen que los policías están con las manos atadas. ¿Creen que los policías están con las manos atadas? Bien, hay gente que dice que sí. Yo le digo que no. Que no. No hacen porque no están formados para hacer más. Pero suena lindo decir que tengo las manos atadas y suena bueno decir que le voy a liberar las manos. Entonces hay quien te plantea la legítima defensa presunta. Si yo no tengo bien formados los policías, ¿cómo hago para que actúen bien si le doy más libertades en el manejo de sus armas? Que no precisan eso, porque si vos me apuntás, ¿qué tengo que hacer yo? Si me apuntaste, tirar. Línea de tiro, yo te voy a tirar. Cuando llegue el vocablo, obviamente yo cumplí con mi deber, el señor me apuntó, el arma estaba en mi línea de fuego, mi vida estaba en riesgo. Pero además podía haberlo matado a él que estaba al lado. Ningún juez te va a procesar si vos decís la verdad. Ahora, escuchás a un legislador que dice que hasta que una bala no le zumba al oído a la persona, no puede disparar. Incluso hasta hace poco decían que los policías tenían que comprarse la bala cuando las usaban. Falso.